Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barnechea y aquí hablamos de libros, vida y psicología. Me pregunto casi retóricamente si en este ambiente en el que vivimos hay unas condiciones que favorezcan estados de ánimo negativos, como la tristeza, la desesperanza o la ansiedad y la depresión. ¿Cómo sería este estado de ánimo entre los coetáneos de Buda hace 2600 años? ¿O los campesinos del Imperio Romano? ¿O los aldeanos en la Edad Media? Su día a día estaba fijado por la supervivencia, con una esperanza de vida muy baja y unas condiciones de salubridad, higiene y alimentación pésimas, trabajando de sol a sol y pendientes de la climatología para las cosechas y el ganado. Pero más allá de su preocupación diaria de conseguir alimento, ¿cómo sería su estado de ánimo? ¿Se encontraban nuestros antepasados habitualmente tristes, abatidos o deprimidos y ansiosos? ¿Qué es distinto para nosotros en el mundo actual? Las condiciones del campo de juego de nuestras vidas son muy diferentes ahora. Ya no las pone tanto la naturaleza, con su clima o la tierra. Las pone el sistema organizativo humano. Un sistema con mayúsculas, igual que ponemos con mayúsculas a la naturaleza. El sistema es toda la organización socioeconómica en la que estamos inmersos. Y en las últimas décadas, con una hiperdimensión planetaria. Hoy tenemos un Estado que nos provee de servicios esenciales que nos permiten una supervivencia inimaginable para nuestros ancestros. Seguimos dependiendo de nuestro esfuerzo individual para mantenernos, pero ahora no es tanto un esfuerzo sobre la naturaleza, cuanto a tratar de encajarnos en el sistema. Vivimos muchos más años que en épocas recientes, gracias a los avances médicos, de alimentación, con la tecnología y con las condiciones generales de vida. Pero ¿qué nos está pasando para que los problemas psicológicos estén creciendo en nosotros de forma exponencial? ¿Por qué estamos consumiendo y necesitando cada vez más medicamentos antidepresivos, ansiolíticos o estimulantes? ¿Por qué aumentan continuamente los casos de depresión, ansiedad, insomnio o de adicciones y suicidio? No hay respuestas simples ni soluciones fáciles a problemas tan complejos. Lo que me interesa tratar en este podcast es ampliar el campo de visión. Desde hace décadas se presentan todos nuestros problemas anímicos y de malestar como de nuestra única y exclusiva responsabilidad. Si lo sientes, es tuyo. Lo que sientes es de tu incumbencia. Pero esto es cierto solo en parte, aquella en la que nuestra biografía registra traumas propios, individuales, por las inevitables experiencias vitales en nuestra infancia, en la adolescencia, en nuestras familias y ya de adultos con nuestras relaciones personales. Pero hay otra parte de nuestra situación anímica que no es endógena, sino exógena. Y perdonar que emplee palabras tan técnicas. Significa lo de dentro y lo de fuera. Es decir, provocadas por las condiciones externas, el entorno, la sociedad, la cultura, la economía. Y esos condicionantes nos provocan desesperanza, tristeza, ansiedad. Me interesa quitar de la sartén en la que habitualmente muchos de nosotros nos estamos friendo aquellos elementos que no son de nuestra responsabilidad, para así poder ser más conscientes de lo que nos pasa, por qué nos pasa y cuáles serían las acciones más eficaces para algún cambio en nuestras vidas, empezando por dejar de sentirnos culpables por todo lo que nos pasa. Hay elementos del fuego que nos quema que no son de nuestra exclusiva responsabilidad, como lo son las condiciones laborales con sueldos tan bajos que no nos permitan cubrir los mínimos vitales de comida, abrigo, alojamiento o el cuidado médico de nuestros hijos. ¿Cómo no vamos a experimentar ansiedad o preocupación patológica si en este campo de juego económico al que tenemos acceso no se nos permite mejorar nuestra situación carencial por mucho que nos esforcemos? ¿De qué nos servirá en esta situación el acudir, si tenemos esa suerte, a terapia? Es cierto que con el trabajo terapéutico podremos aumentar nuestra resiliencia a las dificultades, así como la aceptación de nuestras emociones y pensamientos. Nos conoceremos mejor y seremos más conscientes y responsables de nuestras acciones. Pero la terapia debe incluir el darnos cuenta de qué parte de nuestra situación anímica y emocional somos responsables
y de qué parte no lo somos. Aquí quisiera hacer un inciso para señalar la perversión que en ciertos sectores norteamericanos se está haciendo con la meditación llamada mindfulness, que como sabéis es una práctica meditativa con raíces en la filosofía budista, y se le está quitando allí a este tipo de meditación todo su contenido ético original, el que contenía y contiene la compasión por los demás, su proyecto colectivo de cuidado por todos los seres vivos. Y correlativamente se está patologizando individualmente el estrés, como si fuera una responsabilidad única de cada uno de nosotros, el no saber adaptarnos a la forma de las condiciones laborales que se nos presentan. Y entonces se ofrece el mindfulness como una medicina, una panacea que reduce el estrés y mejora la aceptación y la concentración, para así volver al trabajo con mayor eficiencia y productividad. De esta forma, el mindfulness se promueve empresarialmente para suavizar el malestar y el disconfort de los empleados, promoviendo una aceptación tácita del status quo, de esas condiciones laborales y de los intereses empresariales. La perversión consiste en que ante nuestro malestar y nuestro sufrimiento se establece que sus causas están con mucha desproporción dentro de nosotros, librando así de toda responsabilidad a las condiciones que nos impone el sistema socioeconómico. El libro que comentamos aquí, de título Malestamos, está escrito por expertos en primera línea en el campo de la salud mental que desbrozan este malestar que nos invade a grandes segmentos de la población, precisamente desde una óptica más elevada, de tipo colectivo, para así poder determinar mejor sus causas y posibles soluciones. Y aquí es donde se ve la gran diferencia respecto de nuestros antepasados. La naturaleza, como entorno vital, ha sido sustituido por estructuras económicas artificiales. Y en este nuestro mundo actual, para muchas personas se ha ido desarrollando en el campo de la salud mental una serie de conceptos entremezclados: desesperanza, cansancio generalizado, estrés, preocupación, y con una característica especial. De este malestar no podemos salir por nuestra propia cuenta y a base de nuestro esfuerzo individual. Como señalan estos autores, el malestar del que hablamos se identifica porque se conjuga en plural. Y es que nos pasa a muchos, a casi todas y todos, porque en realidad vivimos como en la película de Charles Chaplin Tiempos Modernos, en la que estamos continuamente tratando de adaptar nuestras habilidades y recursos a una cinta mecánica continua que no nos tiene en cuenta y que nos sobrepasa en muchas ocasiones. Ya seamos autónomos o mileuristas o incluso ejecutivos liberales o amos y amas de casa o estudiantes, este malestar tiene que ver con la incapacidad de imaginar un futuro que sea realizable. Este no es un libro fácil. Es pequeño, pero sus ideas merecen mucho la pena de ser expuestas, compartidas y debatidas, para que puedan servir como un buen instrumento de trabajo para mejorarnos a todos colectivamente. Porque hace falta creer en la posibilidad de una mejoría psíquica y emocional. Entonces, bienvenida sea la terapia psicológica, porque esta nos puede ayudar mucho al cambio personal, a que desaparezcan la ansiedad y la depresión. Pero hace falta también, en paralelo, creer en la mejoría vital respecto a las condiciones en que nuestra vida se desenvuelve. Y por eso este libro lo recomendaría a todos los responsables sociales, económicos, aquellos que tienen competencias laborales y sanitarias, a quienes se preocupen por las condiciones comunitarias de los ciudadanos, que estén relacionadas con sus estados de vida, con sus estados de ánimo, con lo que significa su salud mental. Y ahora al meollo de la cuestión a desbrozar. El sufrimiento psíquico derivado de las malas condiciones de vida no tiene una solución técnica psicoterapéutica. Y sin embargo, paradójicamente, si este sufrimiento se entiende como desadaptación y se trabaja en terapia para que la persona se vuelva a adaptar al mundo, lo que se está haciendo es obligarla a adaptarse a algo inadmisible,
como esa cinta imparable e infinita de esa película Tiempos Modernos. Este malestar, para Padilla y Carmona, consiste en la generalización de una desesperanza sin horizonte, paralizante, que mantiene que la única propuesta, la única alternativa posible y disponible, es la globalización del mercado. Estos autores utilizan un símil aplastante. Los esclavos, con total seguridad, cumplirían los criterios de depresión fijados por el DSM, el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Pero el malestar de los esclavos no tendría una solución en hacer terapia individualmente cada uno de ellos, o cursos para aumentar la resiliencia de los niños que fuesen a ser esclavizados, como tampoco el reparto generalizado de antidepresivos para todos ellos. Evidentemente, la única solución aceptable y válida para ese malestar consiste en abolir la esclavitud. Mientras no se haga, ellos tendrán tristeza, rabia, depresión, inhibición emocional. Hablando del peso del malestar existencial, Manuel Romero nos dice que hay que combatir la idea tan arraigada de la enfermedad mental como un problema individual y que hay que señalarlo como lo que realmente es, un problema de salud pública. Y en esta línea los autores proponen una idea de malestar que atraviesa ambas dimensiones, la individual y la colectiva, porque no hay una diferencia clara entre la tristeza de dentro y la tristeza de afuera, entre el malestar por los conflictos en nuestras relaciones personales y el malestar por la falta de acceso a una vivienda. Resulta chocante que al visitar una librería, la estantería sobre psicología, encontramos que todas las soluciones a cualquier problemática son de carácter individual. Por descontado que tenemos que trabajarnos nuestra responsabilidad individual, el hacernos cargo de nuestra propia vida. Pero lo que pasa afuera nos pasa y habrá que solucionarlo, no solo buscando exclusivamente respuestas individuales y terapéuticas o medicalizadas, sino también las externas, las colectivas, sociales y políticas. El problema aparece, como vemos, cuando la terapia se presenta como la única respuesta ante todos los malestares que nos atraviesan, porque hay sufrimientos que no desaparecen tras ser tratados y procesados en terapia, incluso dotados esos sufrimientos de su propia significación, como por ejemplo la angustia por ser desahuciado en las próximas semanas, sin alternativa habitacional. En el contexto en que vivimos, una cantidad ingente de malestar emocional que experimenta la población viene propiciado por carencias materiales, a las que el sistema no sabe o no quiere responder. Y sin embargo es frecuente que mucho de ese malestar se proponga por el sistema económico y sanitario como para ser reparado en terapia individual. Insisten nuestros autores en que la solución de no poder más, en un contexto al que llegamos colectivamente, no se va a solucionar yendo individualmente a terapia. Habrá que contemplar otras estrategias. Y así ellos definen 3 aspectos esenciales. Primero, ¿qué entendemos por lo contrario a malestar? Es decir, un bienestar abierto y bien definido respecto a su contenido. Segundo, recuperar para los ciudadanos la capacidad de actuar, de ser agentes de sus vidas, en libertad y con igualdad entre todos. Por último, una justicia social real, como condición necesaria para poder acceder a esa libertad de acción y de gestión vital. Ya en la década de los años 50, el psicólogo humanista Abraham Maslow señalaba las necesidades básicas que debían de ser satisfechas en todo ser humano para una vida sin malestar existencial. Posteriormente, en los años 80, se añade la propuesta de Max Neff, denominada Desarrollo a escala humana, que considera la búsqueda del bienestar desde la satisfacción de esas necesidades humanas fundamentales, con el desarrollo de la autodependencia individual y la articulación orgánica entre seres humanos, tecnología y naturaleza. En el libro que comentamos se propone que estos derechos sean provistos por la sociedad en su conjunto, por el Estado, por las instituciones de cuidado comunitario y de representación, ya que lo que sí está suficientemente comprobado es que es la mejor forma de mejorar el bienestar,
como contrario al malestar y al sufrimiento físico y psíquico de la población. Los autores terminan proponiendo unos principios básicos necesarios para avanzar hacia sociedades menos generadoras de malestar. Este libro es para quienes tengan un espíritu de comunidad, de empatía social. No es de divulgación psicológica, sino que contiene propuestas programáticas para solucionar el malestar que aplasta a tantas personas en este mundo actual, en el que las crisis económicas y periódicas les deja con un futuro cancelado y sin esperanza. Lo recomiendo a representantes políticos y responsables de áreas de intervención social o sanitaria, o de las condiciones de vida de las personas en general, para tomar conciencia de este malestar que como una gangrena se va extendiendo en las últimas décadas, y para que desde sus puestos de intervención se vaya cambiando la oferta de solucionarlo únicamente a base de terapias individuales, sino en paralelo con soluciones colectivas. Sé que este libro y el tema puede ser un poco especial, no es para todos. En lo que a mí respecta, quisiera recalcar el motivo que me ha llevado a comentarlo, y es el que, a quienes interese, realicéis una reflexión atenta sobre los posibles problemas anímicos, psíquicos o emocionales que tengáis, para cribar las causas de los mismos, ver esas respuestas psíquicas y esos sentimientos de sufrimiento que tengáis, y por lo menos quitar la carga de lo que no es vuestro exclusivamente, de vuestra única responsabilidad por vuestras acciones. Y empezar a mirar hacia afuera, ver cuáles son los condicionamientos externos que afectan nuestras vidas y no recurrir simplemente a hacer terapia para adaptarnos al sistema cuando el sistema nos falle o nos niegue esas necesidades básicas para existir dignamente como personas. Y eso sí, ese darse cuenta seguramente implicará tomar decisiones y realizar acciones, pero ya no tanto en nuestro corazón, un trabajo interno con nuestra mente en terapia, sino hacia afuera, colectivamente y políticamente. Os ha hablado Juan Pablo Barnechea, coach y conselor en mapas de clarificación existencial. Si os gusta estar al tanto de estos temas sobre psicología, no dudéis en suscribiros a mi canal locamente.es en las plataformas habituales iVoox, Spreaker y Spotify. Hasta el próximo programa. Un abrazo.